Cordial saludo. Bueno, en el día de hoy pues les quiero presentar una capacitación sobre ejercicio y ergonomía en casa. Mi nombre es Alejandra Montaño, yo soy fisioterapeuta, especialista en seguridad y salud en el trabajo y trabajo para ARL Bolívar. Bueno, entonces empezamos pues primero con describiendo el ejercicio físico en casa. Bueno, en casa vamos a hablar un poco de que en casa no generamos gasto energético, sino por el contrario, antes cuando nos desplazamos de nuestro trabajo a nuestra casa, generamos un gasto energético, ¿sí? Ahora pues como todo lo hacemos desde casa, comemos todo, pues no estamos generando el mismo gasto energético que generábamos antes, ¿sí? Y con contar que algunas veces no realizamos ejercicio, ¿sí? Esto pues nos va a hacer que generemos aumento de peso, ¿sí? Bueno, también vamos a hablar un poquito qué es el índice de masa corporal. Entonces el índice de masa corporal es el que me indica el peso que tiene una persona, ¿sí? Y ese peso me dice si la persona está en riesgo o no está en riesgo cardiovascular, ¿sí? Entonces acá hay una gráfica donde se muestra los datos normales del peso. Entonces acá está la parte normal del peso, acá es cuando aumenta el peso y se muestran unos datos de aumento de peso, y el aumento de peso está relacionado con el sobrepeso y la obesidad, y esto está relacionado con alteraciones cardiovasculares, ¿sí? Cuando se baja nuestro peso, el bajo peso está muy relacionado pues porque las personas que tienen bajo peso tienen muy bajas las defensas y por ende pues cualquier enfermedad se puede presentar, ¿sí? Y en este caso pues por el tema del COVID la idea es que tengamos un peso adecuado para que tampoco las enfermedades nos ataquen tan duramente. Clasificación del índice de masa corporal. Entonces hay una tabla de la OMS que nos indica el peso, ¿sí? ¿Cómo se mide el peso? Entonces acá hay una fórmula de kilogramos sobre metro al cuadrado. Entonces los kilogramos es el peso de nosotros y los metros es la altura de nosotros al cuadrado, ¿sí? Generando este resultado nos va a dar alguno de estos datos que los vamos a clasificar en esta tabla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las personas que tienen bajo peso, pues su peso es menor a 18.5, ¿sí? Y de ahí se desprende delgadez severa, delgadez moderada y delgadez aceptable, ¿sí? Luego está también el peso normal, que es el que deberíamos tener todos para tener una muy buena salud. Entonces está de 18.5 a 24.99. Si nos da este valor, estamos en un peso adecuado. También se clasifica el sobrepeso, que es mayor o igual a 25. O sea, mayor o igual a 25 ya estamos en sobrepeso, ¿sí? Y de ahí se desprende la preobesidad, ¿sí? Que ya empieza a generar un riesgo cardiovascular. También está el obeso, que es mayor o igual a 30. De ahí se desprende obeso tipo 1, obeso tipo 2 y obeso tipo 3, que ya son riesgos muy severos para generar una enfermedad cardiovascular, ¿sí? Entonces la idea es que pues cuidemos nuestro cuerpo y pues tratemos de realizar ejercicio en casa y también pues tener muy buena alimentación. ¿Cómo podemos combatir el peso? Entonces lo podemos combatir con ejercicio y con buena alimentación, ¿sí? La buena alimentación, pues la idea es que no comamos ni azúcares, ni refinados, ni grasas, sino que la idea es que comamos en casa saludable, como frutas, legumbres, verduras, ¿sí? Proteína, ¿sí? Evitando pues las grasas, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poquito del ejercicio, ¿sí? Porque pues yo les estoy promocionando el ejercicio, pero ¿qué es el ejercicio? Entonces el ejercicio es tu actividad física que tiene una organización, tiene una frecuencia, una intensidad, ¿sí? Un tiempo específico con el fin de lograr el objetivo que se quiere a nivel fisiológico, anatómico, ¿sí? Esto impacta en el metabolismo del cuerpo humano, ¿sí? Genera un cambio, ¿sí? Para que se tome como ejercicio y genere un impacto en el cuerpo humano, debe realizarse como mínimo 3 veces a la semana, ¿sí? Si vamos a realizar un ejercicio de 1 hora, pues que sea siempre los 3 días 1 hora, porque si yo voy a hacer ejercicio un día
30 minutos, al otro día 1 hora y al siguiente día hago más de 1 hora, no me va a generar un impacto, ¿sí? La idea es que siempre esté muy estipulado el tiempo, la frecuencia y la intensidad. ¿Cuáles son los beneficios del ejercicio? Entonces, mejora la circulación, optimiza la entrada y salida de oxígeno en los pulmones, mejora la tonificación en los músculos. ¿Listo? ¿Cómo realizar estos ejercicios? Entonces, pues ahorita que estamos en casa, pues no podemos desplazarnos al gimnasio, pero hay personas que cuentan con máquinas en su casa, ¿sí? Ya sea una elíptica, ya sea una banda sin fin o caminadora, se puede utilizar en casa, ¿sí? También podemos trotar en nuestra casa o en nuestro barrio, muy cerca, los que tienen bicicleta estática, también pues en este momento, en estos momentos de cuarentena, también se utiliza pues la zumba para desarrollar los ejercicios aeróbicos. El fortalecimiento, entonces el fortalecimiento pues se puede utilizar con ejercicios de autocarga, como son las sentadillas, eh, llevar los pies sobre su propia carga o máquinas que se utilizan en el gimnasio. También hay personas que cuentan con sus máquinas en su casa, ¿sí? También es importante estirar y respirar, ¿sí? Al momento de que nosotros terminemos nuestro ejercicio físico, siempre es importante para evitar el dolor y para evitar próximas lesiones realizar estiramientos, ¿sí? Estiramiento de nuestros músculos, que cada estiramiento debe durar aproximadamente 15 segundos, ¿sí? Y también es importante pues respirar para que el oxígeno pues vuelva a nosotros y pues se genere un esparcimiento de calma y no de aceleración. Ejercicio físico en casa, como les había dicho, el ejercicio también tiene 3 fases. Una que es la fase del calentamiento, ¿sí? Que es cuando calentamos nuestros músculos, podemos hacerlo a través de un trote, de zumba, ¿sí? Está la fase central, que es la que queremos fortalecer, no queremos bajar de peso, entonces nos ponemos a hacer aeróbicos, ¿cierto? O no quiero fortalecer los brazos, quiero fortalecer las piernas, quiero fortalecer el abdomen, o las personas que quieren mejorar su postura, ¿cierto? Entonces esa es la fase donde vamos a trabajar y la que queremos lograr los objetivos. Y la fase vuelta a la calma, como les había dicho antes, es la parte de estirar, respirar, para que pues no quedemos agitados y también podamos prevenir lesiones próximas. Actividad física. Actividad física es otra palabra muy diferente al ejercicio, ¿sí? La actividad física es toda actividad que genera un gasto energético, ¿sí? Y genera unos cambios en los signos vitales, más no produce cambios significativos en la anatomía y metabolismo del cuerpo humano, ¿sí? Es decir, que con la actividad física no vamos a lograr los objetivos que queremos de reducir peso, de fortalecer, sino solamente nos genera un gasto energético, ¿sí? Ejemplos de actividad física: barrer, trapear, lavar la loza, correr tras el bus, ¿sí? Esas son algunas actividades que podemos hacer, incluso ponernos de pie y por un café, ya estamos haciendo actividad física, más no estamos generando un efecto. Ergonomía en casa. Bueno, entonces, ¿por qué es importante cuidar nuestra postura? Porque existen varios tipos de posturas que nos pueden generar lesiones, sobre todo a nuestra columna. Entonces están las posturas mantenidas, las posturas prolongadas y las posturas forzadas, ¿sí? Entonces, las posturas mantenidas son aquellas que la persona puede mantenerse de pie o sentado por 2 horas o más, ¿sí? Estas son las posturas que deberíamos mantener. Solamente que las posturas mantenidas se dividen en dos: postura correcta e incorrecta, ¿sí? La postura correcta, pues obviamente nos va a generar relajación y pues no nos va a evitar lesiones. Pero la postura incorrecta es la que nos va a generar lesiones, desviaciones de columna y alteración en los tejidos osteomusculares, ¿sí? Entonces, esta es una imagen, una postura correcta cuando estamos sentados, y esta es una imagen correcta, una postura correcta cuando estamos de pie. Posturas prolongadas. Entonces las posturas prolongadas es las que más utilizamos cuando estamos desarrollando nuestra jornada laboral. Se adoptan el 75% o más de la jornada laboral, es decir, por 6 horas o más, ¿sí? Entonces son aquellas posturas que
como estamos tanto tiempo sentados o de pie, nos puede generar lesiones musculoesqueléticas, daños articulares, traumas acumulativos, y si esta postura se vuelve repetitiva cada día, puede generar más adelante patologías. Entonces la idea es que cada vez que realicemos, evitemos este tipo de posturas prolongadas, siempre mantengamos posturas correctas y que estemos cambiando de posición cada 2 horas, ¿sí? Para las personas que su trabajo es sentado, pues la idea es que cada 2 horas cambien de pie. Y las personas que su trabajo es de pie, pues tratar de sentarnos cada 2 horas, ¿sí? Las posturas forzadas, más que todo, pues se utiliza más en el área operativa, son aquellas que están fuera de los ángulos de confort de los 90 grados. Entonces acá podemos ver una imagen de un señor pues llevando sus hombros hacia arriba, eso ya se toma como una postura forzada o fuera de los ángulos de confort. Estas posturas también nos pueden producir lesiones musculoesqueléticas, daños articulares y nos pueden generar patologías tempranas. Entonces evitemos ese tipo de posturas y siempre tratemos de ajustar la actividad laboral que sea a nivel de los ángulos de confort. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cuáles son los ángulos de confort? Entonces acá vemos una imagen en una parte administrativa donde pues hay una mujer trabajando desde el computador y se muestran los ángulos de 90 grados. Entonces, ángulo de 90 grados entre hombro y codo. Este es un ángulo de 90 grados, que el hombro pues no se está sobreesforzando ni el codo tampoco. También una postura de columna y cadera nos forma un ángulo de 90 grados, ¿sí? Porque la columna está recta y pegada al espaldar de la silla. Y está también la postura de 90 grados de entre cadera y rodilla, ¿sí? Que forma también un ángulo de 90 grados. Entonces la idea es que siempre se cumplan estos ángulos de confort, porque al estar fuera de estos pues nos puede generar lesiones, como lo había hablado anteriormente. Entonces, bueno, a continuación vamos a ver un video de cómo podemos adaptar esas posturas en casa, ¿sí? Entonces ya estoy abriendo el link. Bueno, entonces, ¿qué pudimos ver pues de este video? Pues que vemos algunos tips como para ajustar nuestro puesto de trabajo en casa, ¿sí? Entonces ahí vemos que si trabajamos desde el sofá, podemos acomodar nuestro sofá con un cojín
y con un soporte que, pues para evitar de que el computador nos dañe las piernas o nos altere algo. Entonces la idea es que coloquemos siempre un soporte, también para que esté a la altura del cuello, ¿sí? También está para las personas que pronto trabajan con portátil y cuentan con un mouse y teclado, pues pueden colocar un soporte de libros para pues elevar la pantalla del computador a la altura de los ojos. Y también podemos ver de que si el puesto de trabajo nos queda muy bajito o muy alto, lo podemos ajustar con una silla, con un cojín y con un reposapiés. ¿Sí? La idea de un reposapiés pues es que eh, lo podamos realizar en nuestra casa, con una caja, un cojín también puede ayudarnos como reposapiés. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cuál es tu puesto de trabajo ideal? Entonces, lo primero que se debe tener en cuenta es que hay que arreglar la superficie de trabajo, ¿sí? Un puesto de trabajo desorganizado, pues no va a generar estrés, no se van a encontrar las cosas rápido, no va a haber optimización en el trabajo. Entonces, la idea es que siempre nuestro puesto de trabajo en casa debe ser organizado. El segundo aspecto es que también evitemos colocar objetos bajo nuestro escritorio para que se puedan movilizar las piernas, porque pues si colocamos elementos, pues va a limitar el movimiento de las piernas, ¿sí? Tercero, sentarse con la silla muy bajo, lejos del escritorio, va a llevar a asumir una postura reclinada y por ende pues nos va a generar lesiones a nivel de la columna, ¿sí? Y vamos a terminar al final del día cansados, ¿sí? La idea es que coloquemos nuestra espalda bien pegada al respaldo de la silla y si a veces existe algún hueco entre la espalda y la espalda de la silla, porque a veces nos queda un poquito más grande la silla, utilicemos un cojín para que nos ayude a generar ese soporte y esa comodidad. Silla para el trabajo en casa, entonces acá hay diferentes tipos de silla para trabajo en casa. La idea es que pues, sea una silla que cuente con un espaldar, que es lo mínimo. Hay personas que en su casa cuentan con una silla de oficina, entonces la idea es que pues para ajustar esa silla de oficina siempre se busca de que esté a la altura y a la comodidad de nosotros. Entonces, por ende, el asiento debe estar con respecto a las rodillas. Ya ahí estamos midiendo la altura de la silla. La silla debe contar pues con un respaldo que sea ajustable, ¿sí? Para que sea cómoda la columna. Debe contar con un sistema de inclinación. Debe contar con un giro de 360 grados, con 5 soportes de ruedas. Debe contar con un sistema de ajuste para subir y bajar, con un material antideslizante, también pues con la silla de contar pues con un respaldo que cuente con una curva para la zona de la columna. Y al final pues cuando nos sentamos entre el asiento y la rodilla, como lo muestra acá el circulito, debe caber al menos un puño. Eso sería pues todo para ajustar nuestra silla en casa en dado caso que tengamos una silla de oficina. Y las demás sillas pues la idea es que las tratemos de ajustar en el sentido que si requerimos un cojín pues lo podemos colocar sobre el espaldar. Si tenemos un portátil en casa pues es importante pues contar con estos elementos, son importantes. En dado caso que no contemos pues más adelante pues les voy a explicar, ¿sí? Entonces los libros pueden servir como soporte y pues contar con un mouse y teclado. Entonces acá se muestra en la imagen, pues el señor laborando desde su casa, pues que su base son libros, cuenta con un teclado, ¿sí? Cuenta pues con una silla que tenga espaldar, ¿sí? Entonces también se recomienda pues para aquellas personas de pronto que se encuentre ese hueco entre la columna y el espaldar de la silla, se puede contar con un cojín, ¿sí? Ok, bueno. Si no contamos con los elementos como el mouse, como el teclado, como un soporte para portátil, ¿sí? Solamente contamos con el portátil. Entonces la idea es que se recomienda realizar ejercicios de cuello cada 2 horas, ¿sí? Debido pues a que estamos expuestos a trabajar en un computador portátil en el cual pues nos exige que estemos flexionando el cuello frecuentemente y pues más adelante nos puede generar dolor, molestia y posiblemente una patología. Entonces la idea es que prevengamos eso a través de ejercicios de cuello. Bueno, la postura ergonómica ideal pues es que el monitor
debe estar por debajo de la línea de visión, con la separación al menos de un brazo, que la separación de un brazo es más o menos entre 40 a 60 centímetros, que es la distancia adecuada entre los ojos a la pantalla. También se debe contar con un mouse y un teclado, si lo tenemos, evitando pues posiciones forzadas de manos y codos. La cadera debe estar ligeramente inclinada hacia adelante, formando un ángulo recto, pues previniendo los dolores, ¿sí? También se debe contar con un reposapiés firmemente en el suelo, pues evitando pues cuidar los pies y pues evitando pues posturas forzadas de espalda. La regla de los 90 grados. Entonces la regla de los 90 grados, como les había dicho al principio, pues son 90 grados entre hombro y codo, 90 grados entre columna y cadera y 90 grados entre cadera y rodilla. Esos son los ángulos de confort que me van a evitar lesiones, que me van a evitar posturas forzadas. ¿Cómo debe estar a la altura de la pantalla? Pues la altura de la pantalla debe estar a la altura de la horizontal de los ojos, ¿sí? Evitando pues que el cuello se flexione y esté en una postura en una postura adecuada y en un ángulo de confort correcto. Como les había dicho, pues la distancia que se debe tener entre la pantalla a los ojos es de 40 a 60 centímetros, que es lo que mide aproximadamente un brazo. Pues si está por fuera de los 40 a 60 centímetros, pues nos va a generar posiciones forzadas de columna, ¿sí? O esfuerzo en los ojos por estar muy cerca. ¿Cómo se debe manejar el mouse? El mouse siempre se debe manejar en bloque, nada de izquierda a derecha, derecha a izquierda, sino la idea es que siempre sea en bloque, ¿sí? Evitando pues posturas forzadas de muñeca. Herramientas a necesidad, como ya les había dicho, pues el reposapiés es una herramienta muy necesaria en el momento que a veces no alcanzamos el suelo. Entonces la idea es que utilicemos un cojín o una caja, ¿sí? Como se muestra en la imagen. ¿Por qué es importante el reposapiés? Porque, bueno, al momento de que no tengamos el reposapiés pasa como esta imagen donde está la muchacha, que ella pues por apoyar los pies en el suelo deja de soportar la columna y viceversa. A veces dejamos, por soportar la columna dejamos también los pies así libres y pues más adelante también nos puede generar alteraciones en el retorno venoso y se pueden empezar a mostrar venas varices. Entonces la idea es que tengamos pues este tipo de postura, ¿sí? Para las personas que no alcancen los pies, el suelo. Esta es una imagen de un reposapiés de una trabajadora de una de las empresas que yo manejo y ella pues diseñó el reposapiés con cajas de donde vienen los huevos y la forró con una cinta y bueno, con una bolsa, ¿sí? Entonces pues la idea es que tratemos de pensar o mirar cómo podemos realizar un reposapiés, ¿sí? La forma más fácil puede ser un cojín o también pues como lo hizo esta colaboradora puesto de trabajo. Muchísimas gracias.